9. La larga espera. Desde, desde que se produjo la toma de la residencia del embajador del Japón, el mundo entero estuvo atento a los acontecimientos del día a día de nuestro confinamiento. Uno de ellos, tal vez el más interesado, era Japón, ya que tenía un gran número de sus ciudadanos como rehenes dentro de la residencia. Este país deseaba que la solución a la crisis de la toma de la residencia del embajador del Japón sea a través de la vía pacífica y no la militar. Sin embargo, la condición que exigía Serpa Cartolini de excarcelar a sus 465 presos no era lógica. Por su parte, Estados Unidos recomendó al Perú no liberar a los terroristas presos por no estar de acuerdo con el chantaje que estos exigían. Alberto Fujimori desde el inicio consideró que la solución a la crisis de los rehenes no era a través de la liberación de terroristas. La intransigencia de Serpa Cartolini a través del chantaje motivaba a Fujimori a emplear la fuerza. Estos grupos subversivos habían ocasionado al país grandes pérdidas de sumas de dinero, así como el derramamiento de sangre y lágrimas. La única solución al problema era que los terroristas depongan las armas y liberaran a los rehenes. De lo contrario, se tenía que ejecutar una operación militar de rescate. En un viaje relámpago al Perú, el canciller de Japón, Yukihiko Ikeda, se reunió el 21 de diciembre de 1996 con el presidente Fujimori con la intención de hacerle ver su profunda preocupación por los rehenes nipones, conformado por diplomáticos y empresarios. Japón hizo notar que de ejecutarse una operación de rescate militar, las relaciones entre ambos países se verían afectadas. Ante este comentario realizado por Ikeda, el presidente Fujimori respondería que la prioridad de la liberación de rehenes estaba encaminada hacia una salida pacífica. Frente a esta respuesta, el canciller Ikeda, más tranquilo, regresó en los siguientes días a su país con la confianza de que no habría una operación militar de rescate. Mientras esto sucedía en el Perú, los Estados Unidos ya habían movilizado a sus servicios secretos como el FBI y la CIA y estudiaba la posibilidad de que se ejecutara una incursión militar. Tales instituciones internacionales, tras la evaluación correspondiente, estimaban un promedio de 20% de bajas. Dicha información fue de conocimiento del gobierno japonés. Ante el continuo empecinamiento de Serpa Cartolini de liberar a sus 465 presos de los diferentes penales, Fujimori estaba plenamente convencido de que la única solución era la vía militar, por lo que descartó definitiva irreversiblemente la vía pacífica. De esta manera, para ejecutar una probable operación de rescate, el mandatario tenía que buscar consenso internacional, sobre todo de las potencias mundiales, para lo cual programó en los próximos días una serie de reuniones. El 1 de febrero, Fujimori inicia una gira por Canadá. Ahí se reunió con el primer ministro de Japón, Ryutaro Hashimoto. En dicha reunión, Fujimori informa sobre la elaboración de un plan de contingencia a través de la vía militar en caso de que se ponga en peligro la vida de los cautivos. Hashimoto comprendió la situación explicada por Fujimori y le ofreció, si el caso lo ameritaba, asesoramiento con expertos, pero nuestro presidente se negó a aceptarlo por tener ofrecimiento de otros países y además por considerar que lo mejor era relacionarlo con personal militar peruano. El 2 de febrero de 1997, la delegación peruana y japonesa formularon una declaración conjunta que fue firmada ese mismo día, donde se establecía una serie de acuerdos. Estos señalaban la conformación de un grupo de garantes, además del representante japonés Teresuke Terada, y la participación de un miembro del MRTA para todas las reuniones organizadas. En estos acuerdos se planteaba que la mejor solución a esta crisis era la vía pacífica. Asimismo, se tomaba en cuenta que la preservación de la salud física y mental de los rehenes era indispensable para el desarrollo de las conversaciones que condujesen a una salida pacífica. Luego, Alberto Fujimori se dirigió a Washington para tener una reunión con Bill Clinton, quien opinaba
que no se debería excarcelar a los terroristas y apoyó la propuesta de Fujimori de una solución a la crisis mediante la vía militar. Posteriormente, Fujimori viajaría a República Dominicana para entrevistarse con el presidente Leonel Fernández con la intención de que este país brinde asilo a los 14 terroristas. Sin embargo, solo se comprometía a recibir a las dos terroristas mujeres. Finalmente, el presidente se dirigió a Cuba para reunirse con Fidel Castro y solicitar también que reciba a los terroristas. El líder cubano aceptó, pero siempre y cuando el pedido fuera formulado directamente por el Japón. De regreso al Perú, Fujimori, con una idea más clara, tras los viajes podría actuar con mayor tranquilidad y determinación. Sentía que había logrado el respaldo internacional y que definitivamente la vía pacífica no sería la solución a la problemática del MRTA. 3 de marzo de 1997, presidente Alberto Fujimori reunió con Fidel Castro en La Habana, Cuba, con el fin de solicitarle el asilo de los 14 terroristas del MRTA. Demarcadas las condiciones del diálogo, los miembros de la comisión negociadora conformada por el representante del gobierno, Domingo Palermo, el monseñor Juan Luis Cipriani, el observador del gobierno japonés, Terusuke Terada, así como los garantes de los acuerdos, Anthony Vincent y Michael Minning, empezaron a negociar con el terrorista Rolly Rojas, el árabe. Este último en representación de Néstor Serpa Cartolini. Todos ellos se reunieron en el mes de febrero en una casa frente a la residencia del embajador, pero nunca llegaron a algún acuerdo concreto. Nosotros seguíamos con la esperanza de que todo termine y se solucione lo más pronto posible. Con el tiempo ya empezábamos a desesperarnos, veíamos que las conversaciones no avanzaban y que se encontraban entrampadas. Todo esto nos frustraba. Los días 4 y 5 de marzo, la comisión negociadora se reunió con el MRTA en la casa ubicada frente a la residencia. En esta reunión participó por primera vez Néstor Serpa Cartolini, quien asistió en compañía del árabe. En ambas reuniones no se lograron alcanzar los objetivos deseados. 6 de marzo de 1997, publicación del diario La República, donde se detalla sobre la construcción de túneles que realizaba el gobierno para la ejecución de una operación militar de rescate. El 6 de marzo, cuando estábamos en camino a cumplir 3 meses de cautiverio, las emisoras radiales daban la noticia sobre una publicación del diario La República en la que se detallaba sobre la construcción de túneles desde las casas vecinas hacia la residencia del embajador. En esa oportunidad, el líder de los terroristas convocó a Francisco Tudela y a Dante Córdoba, ambos representantes de sus respectivas habitaciones, para que se dirijan a la primera planta. Una vez que los rehenes se ubicaron en el salón donde estaba el puesto de comando de Serpa Cartolini, los subversivos levantaron las alfombras. De inmediato, el líder de los terroristas les pidió que se agacharan y que pusieran sus oídos contra el piso. Serpa quería que escucharan los golpes que venían del subsuelo. Luego de que los rehenes lo hicieran y se levantaran, Serpa Cartolini le preguntó al doctor Córdoba sobre esos golpes. Este le respondió que no escuchaba nada. Tudela, por su parte, agregó rápidamente que lo más probable era que se tratasen de roedores que rascaban las tuberías. Las palabras de los rehenes dejaron con más dudas al terrorista. A pesar de lo expresado por Córdoba, el doctor subió muy preocupado a nuestra habitación. Nos informó del motivo de haber sido llamado por Serpa Cartolini y lo que había escuchado en el piso. Con cierta alteración concluyó: se escucha claramente la construcción de un túnel. Esto va a ser una masacre. Todos nos quedamos pensativos y preocupados. Aquel día, a las 12 del mediodía, Serpa Cartolini reunió a los rehenes y nos comunicó que a partir de ese momento se cortaban las conversaciones con los representantes del gobierno.
Asimismo nos amenazó esa noche con hacer volar toda la residencia con explosivos para que Fujimori se arrepienta de todo lo que estaba haciendo y sea odiado por todo el pueblo peruano. Ese mismo día, el líder de los terroristas adoptaría algunas acciones de forma inmediata. Trasladó a los 25 rehenes japoneses de la primera planta a la segunda, así como su puesto de comando. Los terroristas a partir de ese día dormirían en las habitaciones con los rehenes y otros dos cubrirían la vigilancia de la primera planta en horas de la noche. Serpa ordenó además que a partir de la fecha ya no pasaría lista en la primera planta sino en la segunda. A las 6 de la tarde de ese día, Serpa Cartolini nos reuniría nuevamente en el pasadizo principal de la segunda planta para comunicarnos que descansáramos tranquilos, que no iba a pasar nada con respecto a la amenaza de hacer explotar la residencia. Ese día, a pesar de que Serpa se había retractado de su palabra, me fue difícil conciliar el sueño. A las 2 de la madrugada se oía un trajinar de pasos en el techo de nuestra habitación. Creíamos que los terroristas creíamos que los terroristas, contra la promesa de no volar la residencia, estaban colocando explosivos para hacer cumplir su amenaza. En esos momentos se me vinieron tantas ideas a la mente que prácticamente la pasé en vela toda la madrugada. Recién a las 4:30 de la madrugada dejaron de sentirse los pasos en el techo. Varios de nosotros permanecimos despiertos por el temor de un desenlace fatídico para todos. Felizmente llegó las 6 de la mañana y nuestros captores iniciaron su entrenamiento físico con sus cantos emerretistas. Con la luz del sol nos enteramos de que habían colocado pancartas en lo alto de la residencia. 7 de marzo de 1997. Letreros del MRTA colocado por los terroristas en la parte superior de la ventana de la habitación de los rehenes de las Fuerzas Armadas y de la policía. Días después, Fujimori negaría la publicación del diario La República y ratificaría que su prioridad era respetar la vida de los cautivos. En los siguientes días, el mandatario declaraba que no descartaba una salida militar. Los días posteriores a la quincena del mes de marzo, cuando ya íbamos camino a cumplir los 4 meses, en una madrugada, a eso de las 3 aproximadamente, el viper comenzó a vibrar intensamente. No me percaté del sonido de la vibración por encontrarme dormido. No me percaté del sonido de la vibración por encontrarme dormido. Afortunadamente, el comandante Heredia, que se encontraba despierto, al escuchar el ruido insistente del vibrador en voz baja me dijo: Roberto, tu viper está vibrando, apágalo. Me desperté al instante y ante la alerta de Heredia me di cuenta que la vibración se escuchaba por toda la habitación. Inmediatamente presioné el botón de recibido del viper y envolví el pequeño aparato con unos polos que tenía a mi costado. No pasaron ni 5 minutos y vi que el loco 22, quien estaba de ronda, entró a nuestra habitación para verificar que estuviéramos descansando. A partir de esa noche hasta el día de la operación de rescate tomé la precaución de envolverlo con mi ropa. Una vez envuelto, lo sujetaba con mi mano y me dormía. La idea era que cuando recibiera los mensajes del servicio de inteligencia durante la madrugada, percibiría la vibración del viper en mi mano. Esto me prevenía de ser detectado por los terroristas que realizaban sus rondas nocturnas en horas de la madrugada. Con seguridad, si el ruido de la vibración del viper hubiera sido detectado por nuestros captores, el desenlace sería otro. Lo más probable era que los terroristas decomisaran el pequeño aparato y se enteraran sobre lo que se estaba planeando en el exterior. Seguidamente hubiera recibido un severo castigo o algo mucho peor. Felizmente, esa madrugada, el comandante Heredia se mantuvo despierto, lo que significó que su intervención fuera precisa y oportuna en esos instantes. En una oportunidad, el loco 22, con el carácter psicópata que lo identificaba, amenazó con su fusil a Felipe Ramírez, uno de los rehenes de la habitación principal, porque éste no quería prestarle una tijera que utilizaba para cortarnos el cabello.
El mismo terrorista a fines del mes de marzo también me había amenazado al escuchar un comentario que realicé en una oportunidad en voz alta. Los terroristas solo han tomado la residencia para tragar. Serpa Cartolini está hecho una res. Fue lo que espeté. Y era cierto, había engordado bastante. Vimos cómo fácilmente Serpa Cartolini duplicó su peso desde el día que tomaron la residencia. Inicialmente, cuando el Loco 22 me escuchó hacer tal comentario, no me dijo nada y se retiró de nuestra habitación. Al regresar 15 minutos después, me encontraba leyendo un libro sentado en el piso y el terrorista se ubicó frente a mí y me preguntó, bastante exaltado y apuntándome con su fusil, «¿Usted por qué ha dicho que hemos venido a tragar?». Yo le respondí con el fin de evadirlo. «Has escuchado mal, yo no he dicho nada». Con una mirada mucho más amenazante de lo habitual me dijo, «Que sea la última vez», y procedió a retirarse segundos después. Finalizado el mes de marzo, un día tuve una conversación con uno de los rehenes de la habitación vecina. Se trataba de un oficial de mi institución en situación de retiro, el general Arturo López Pardo. Hablamos sobre un plan para neutralizar a los terroristas que estaban dándole vuelta en los últimos días. Para neutralizar a los terroristas al que estaba dándole vuelta en los últimos días. Dicho plan tenía dos formas de acción. La primera consistía en hacerlo un cargamontón a los hacerles un cargamontón a los subversivos cuando estos pasaran lista entre ellos en la segunda planta a primera hora. Eran 3 habitaciones de rehenes que colindaban con el pasadizo central. Esa ubicación nos permitía tener ciertas ventajas con respecto a los terroristas. Para desarrollar la acción saldríamos de las habitaciones por grupos en forma simultánea y nos enfrentaríamos masivamente cuerpo a cuerpo con los terroristas. Previamente se tendría que neutralizar al centinela, guardia o vigía militar emplazado en un puesto de observación para proteger un lugar. Neutralizar al centinela que se ubicaba frente a la habitación de los magistrados. El armamento que le arrebataríamos al centinela serviría para neutralizar al terrorista de la primera planta e impedir que suba para apoyar a sus compañeros de la segunda. Nuestra ventaja radicaba en tener una mayor cantidad de personal. Una segunda ventaja era que los atacaríamos por 3 frentes en vista de que las puertas de las 3 habitaciones daban con el pasadizo central y que además existían puertas internas dentro de las habitaciones que las comunicaban entre sí. La segunda forma de acción aprovecharía un momento crucial, la hora del fulbito de los subversivos. Todos los días a partir de las 2:30 de la tarde la mayoría de los terroristas se reunían para jugar un partido de fulbito. Los demás cubrían el servicio de guardias en la primera planta y solo dejaban a uno en la segunda planta. Este se ubicaba frente a la habitación de los magistrados y era observado por otro emeratista que cubría el servicio de la primera planta. Cada 20 o 30 minutos aproximadamente el terrorista de la primera planta abandonaba su puesto para verificar la posición del que estaba arriba. Nosotros podríamos neutralizar primero al centinela que estaba con nosotros. Posteriormente neutralizaríamos al terrorista de la primera planta cuando éste subiera a la segunda. Esta última forma de acción era más riesgosa que la primera porque requería todo el apoyo del exterior y además coordinarlo entre todos resultaría algo complicado. Coordinarlo entre todos resultaba algo complicado. Después de explicarle las dos formas de acción, al general López Pardo le pareció bastante interesante la primera de ellas. Me comentó que esa noche lo analizaría con su almohada. Al día siguiente me dijo que era riesgoso ejecutarla debido a que durante el cargamontón a los terroristas podría originarse el fallecimiento de algún rehén, producto del enfrentamiento cuerpo a cuerpo con nuestros captores. El general pensaba que si uno de los subversivos lograba rastrillar su fusil, la operación interna realizada por nosotros podría convertirse en una masacre. Así me persuadió para desestimarla y dejar
dejar que pasen los días con la finalidad de ver otra posibilidad y plan para neutralizar a nuestros captores. Un día en horas de la mañana, cuando estábamos cerca de cumplir 4 meses, leí tranquilamente un libro sentado en el piso de mi habitación. De repente el viper comenzó a vibrar dentro de mi bolsillo. Raudamente me puse de pie y tomé la revista escondida como era mi protocolo. Después de hacerlo, me aproximé a las ventanas de mi habitación y saqué el viper de mi bolsillo con la mano izquierda. Coloqué el aparato debajo de la revista y lo deslicé para ver el mensaje recibido. Después de leerlo detenidamente, procedí a copiarlo en una hoja recortada como era costumbre. En el momento en que copiaba el mensaje, intuí que detrás de mí había alguien. Giré rápidamente mi cabeza 45 grados hacia mi lado derecho y fue grande mi sorpresa al encontrarme con el terrorista llamado El Mexicano. Todo indicaba que trataba de observar lo que hacía. Al verme un tanto nervioso, me preguntó: «Comandante, ¿qué hace?». Mi reacción instintiva fue separarme del mexicano y reclamarle airadamente: «Ahora uno no puede ni leer una revista». Simultáneamente con el reproche deslicé el viper con mi mano izquierda por debajo de la revista para ocultarlo. Asimismo cerré la revista para que no viera el papel escrito. El terrorista, sorprendido por mi reacción, se retiró, pero antes me dijo en voz baja: «Disculpe, comandante. Fue un gran susto por el que pasé. Aquella mañana me quedó la satisfacción de haberle ganado la iniciativa al emerretista. No quise imaginarme lo que me hubieran hecho de ser descubierto en esos momentos». Transcurría la quincena del mes de abril y el general de Negri me comentó sobre un plan de fuga que había planeado con el almirante Gianpietri. Me explicó los detalles de cómo se llevaría este. Básicamente se realizaría saltando por una de las ventanas de la segunda planta, la más próxima a uno de los portones de acceso a la residencia. De Negri me consultó si estaba de acuerdo en apoyar esta fuga. Le respondí que contara con mi apoyo para la fecha que mejor lo considere. Solo teníamos un objetivo: resolver la crisis lo antes posible y terminar con este cautiverio. No importaba si teníamos que sacrificar nuestras vidas, queríamos que esta pesadilla termine. Días después desestimamos ese plan de fuga porque me había llegado un mensaje del servicio de inteligencia. Este decía: «Mantengan la calma, no hagan nada, el día D está por llegar». Los días en cautiverio corrían y la tensión cada vez se iba agravando. No teníamos fecha de liberación y mientras tanto Serpa Cartolini iba reduciendo sus exigencias con respecto a la cuota de excarcelación de los terroristas. Fujimori estratégicamente y progresivamente recortaba el número de terroristas que debían ser liberados. Estas conversaciones solo se dilataban más y más y era obvio que producían fricciones casi a diario entre nosotros y los terroristas. Ya llegábamos al quinto mes de Ya llegábamos al quinto mes de cautiverio y solo pensábamos que el gobierno tenía que acelerar la operación de rescate. Las aguas estaban muy movidas dentro de la residencia.